Buenas y bendiciones a todos. En este pequeño videíto vengo a petición de un suscriptor, Jerónimo Alboleda, que me escribió porque necesitaba una explicación extra de un ejercicio. Sin más que hablar, pues continuamos. Tenemos aquí, la medida del ángulo 1 es igual a 7 veces la medida del ángulo 2 dividido entre 8. Calcula ambas medidas sabiendo que el ángulo 1 y el ángulo 2 forman un par lineal, tomando en cuenta que aquí se presenta una condición de que el ángulo 1 es igual a 7/8 la medida del ángulo 2. Esa condición es muy importante para uno poder resolver el ejercicio. También una condición muy importante es de que ellos forman un par lineal. Vamos a sacar los datos. Es el primer paso que se debe de hacer para resolver un problema. Sacamos los datos y este es el primer dato que debemos de sacar. La medida del ángulo 1 es igual a 7/8 la medida del ángulo 2. Otra condición es que establecemos una igualdad de que el ángulo 2 es igual al ángulo 2. Como forman un par lineal, la suma de ellos dos es igual a 180, porque cuando forman un par lineal, la suma de sus medidas siempre es igual a 180 grados. Por tanto, tomando esas condiciones, seguimos. Vamos a ver. Tenemos aquí una línea. Esto es un ángulo llano. Cuando forman un par lineal, eso quiere decir que el ángulo 1 y el ángulo 2, entre ellos, forman lo que es un ángulo llano. Por tanto, sería de la forma siguiente. Esto sería un ángulo de este lado y esto es otro ángulo. Ellos dos forman un par lineal porque forman entre ellos dos un ángulo llano. Este sería el ángulo 2 y este sería el ángulo 1. Tomando en cuenta eso de que el ángulo 2 es más grande que el ángulo 1, ya que el ángulo 1 es una fracción del ángulo 2. Como forman un par lineal, como forman entre ellos dos un ángulo de 180 grados, tenemos aquí dos ángulos par lineal suman 180. Eso quiere decir que el ángulo 1 más el ángulo 2 suman 180. Entonces, vámonos con los datos. Tenemos aquí que el ángulo 1 es igual a 7/8 la medida del ángulo 2. Sustituimos aplicando el principio de sustitución. Tenemos entonces sustituir el ángulo 1. Este ángulo lo sustituimos por esto que está aquí y lo colocamos aquí. Tenemos entonces ahora como aquí se establece una igualdad de que el ángulo 2 es igual al ángulo 2, pues lo bajamos igual. Es igual a 180. Entonces tenemos aquí una fracción de un ángulo más un ángulo aquí. Ellos dos suman 180 grados. Entonces debemos de sumar, pero antes de sumar sería bueno como simplificar, porque sumar una fracción con un número entero sería un poquito complicadito. Entonces vamos a multiplicar ambas fracciones, ambos ángulos, incluyendo también esto aquí, porque cuando usted altera algo, altera todo completo. Vamos a multiplicar por 8, que es el denominador. Le explico por qué es importante multiplicar por el denominador en este caso. Primeramente, encerramos todo entre paréntesis y colocamos el 8 afuera. Entonces multiplicamos el 8 por 7/8. Luego el 8 se multiplica por un 1 aquí que está a modo invisible porque no se coloca. Y luego se multiplica el 8 por 180. Cuando multiplicamos todo eso, entonces la expresión se queda simplificada y es más fácil poder realizar y poder proseguir el procedimiento de resolución. Entonces, utilizamos la calculadora, tenemos aquí, borramos esto acá y multiplicamos. Vamos a moverlo un poquito. 8 multiplicamos por 7/8. Al multiplicarse el 8 por 7/8, vamos a colocarlo 8, un paréntesis. Colocamos esta tecla aquí para colocar una fracción 7 en el numerador y 8 en el denominador. Le damos un poquito hacia adelante para encerrar, para poner el paréntesis, para cerrarlo. Al multiplicar 8 por 7/8,
¿cuál es el truco acá? Siempre que usted multiplique un número por una fracción, pero esa fracción, el número que está en el denominador, es igual al número que tenemos acá, ellos dos se eliminan. Al eliminarse ellos dos, me queda el de arriba. Por tanto, multiplicar un número por una fracción donde esa fracción tiene el denominador igual, son iguales estos dos, por tanto el resultado siempre será el número que está arriba. Aquí lo verificamos o aquí lo comprobamos, es igual a 7. Entonces ahora colocamos 7 veces la medida del ángulo 2, pero ahora hay que multiplicar el 8 por la medida del ángulo 2. Aquí hay un 1. 8 por 1 me da 8, por tanto sería 8 veces la medida del ángulo 2. Vamos a ir colocando. Tenemos aquí 7 veces la medida del ángulo 2. 8 por 1, 8 veces la medida del ángulo 2. 8 por 180. Calculadora. Multiplicamos. 8 paréntesis 180. Cerramos paréntesis, multiplicamos. Eso me da 1440. Es igual a 1440. Entonces aquí aplicamos lo que es el principio de reducir términos semejantes. Como esto es semejante a esto que está aquí, ya que son las mismas unidades, esto es la unidad del ángulo 2 y esto también es unidad del ángulo 2, principio de reducción de términos semejantes. Sumamos, me da 15 veces la medida del ángulo 2, es igual a 1440. Dividimos ambos lados para simplificar esto que yo tengo acá. Yo quiero dejar la medida del ángulo 2 sola, por tanto debo de quitar el 15. Siempre que usted quiera quitar un número que esté acompañando a lo que usted quiere dejar solo, divida entre lo que usted quiere quitar, pero lo que usted hace de un lado, hágalo del otro, para que la igualdad se mantenga. Si usted divide aquí entre 15, de este lado también se divide entre 15. Entonces, despejamos el ángulo 2 dividiendo entre 15 en ambos lados. Divido aquí, ese 15 se tacha con este 15 que está aquí. Por tanto, de este lado me queda la medida del ángulo 2 que es igual a esta división que está aquí. Utilizamos la calculadora, vamos a dividir. Tenemos entonces que borramos 1440 dividido entre 15. Eso me daría a mí 96. Eso quiere decir que la medida del ángulo 2 es igual a 96. Entonces tenemos aquí que la medida del ángulo 2 es igual a 96. Ya que tenemos la medida del ángulo 2, podemos conseguir la medida del ángulo 1, tomando en cuenta que la condición me dice la medida del ángulo 1 es 7 veces la medida del ángulo 2 dividido entre 8. Usted multiplica el 7 por la medida del ángulo 2 y luego divide entre 8. Vamos aquí. Entonces aquí colocamos la medida del ángulo 1 aquí abajo. Esa condición que es esa que está aquí. Y por medio de esa condición resolvemos. Tenemos aquí 7 veces la medida del ángulo 2 entre 8. Sustituimos aquí, esto acá, la medida del ángulo 2, que es 96, lo sustituimos, es igual 7 octavos multiplicado por 96. 7 por 96, utilizamos la calculadora, movemos esto un poquito para acá. 96 multiplicado por 7 es igual 672 dividido entre 8. Lo colocamos en forma de fracción y lo dividimos entonces ahora. Utilizamos nuevamente la calculadora. Tenemos entonces aquí que 672 dividido entre 8 es igual a 84. Eso quiere decir que el ángulo 1 es igual a 84. Por tanto, ya hemos culminado, podemos verificar, podemos confirmar si en realidad estas son las medidas, tomando en cuenta la condición aquí
la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a 180. Utilizamos nuevamente la calculadora y realizamos esta suma. Si nos da, entonces los pasos están bien. 96, que es el ángulo 2, más 84, que es el ángulo 1, es igual a 180. Y ahí está confirmado de que me dan exactamente 180 grados. Por lo cual hemos culminado con este pequeño video. Nuevamente le damos las gracias al suscriptor por seguirme y por ver nuestros videos. Le damos las gracias. Bendiciones a todos y nos vemos en un próximo.